sido asesor en el Ayuntamiento de Jalapa en la Comisión de Seguridad Social de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados y en diversas organizaciones sociales. Se desempeñó también como titular de la Unidad de Transparencia en el Gobierno del Estado de Veracruz, además de ser un autor de publicaciones en materia de género, derechos humanos y medio ambiente. Participó como candidato a juez penal federal en la pasada elección judicial, donde obtuvo más de 97,000 votos en el Distrito 2 de Veracruz. Actualmente es facilitador del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Le damos la bienvenida, nos va a presentar la ponencia Arraigo Comunitario de Candidatos. ¿Es posible sin la participación de la sociedad en la campaña? Gracias. Ah, Muchas gracias, juez, y muchas gracias al diputado, al compañero diputado Juan Hugo y al compañero Guadalupe, José Guadalupe, por la invitación. Estuve de asesor en la legislatura pasada y ahorita regreso como ponente, así es que imagínense mi emoción particular que tengo en estos momentos. Pero vamos a platicar algo muy interesante. Ahorita nos reímos, ¿no? De todo este proceso de fiscalización y todo, pero estábamos llorando en ese momento, ¿eh? Por cada formato, por cada día, por cada evento, ese MEFIC, yo creo que lo soñamos durante muchos, muchos meses. Entonces, qué bueno que lo tomamos ahorita, pero ahora vamos a retomar con broma, con un poco de risa, pero ahora vamos a tomarlo un tanto más serio, pues para proponer que esto, que no nos hagan sufrir a las candidatas y a los candidatos, pero como están hablando las compañeras y compañeros, cómo vamos a financiar y cómo vamos a regular todo esto que se realizó durante el proceso electoral extraordinario. Entonces, de este proceso, ahora yo sí le voy a decir al compañero la siguiente, por favor, para que vayamos un poquito en la misma dinámica. Los fines de la reforma judicial, pues ya lo sabemos, ¿no? Siempre ha sido este proceso de cambiar a quienes ahorita ya estuvieron platicando también todas el contexto histórico, político, económico, social, de cómo se encontraba el anterior Poder Judicial Federal y de las entidades federativas. Buscaban, ¿qué es lo que se buscaba principalmente? Que el pueblo decidiera a quienes estaban en ese momento impartiendo justicia, a quienes le iban a impartir en algún momento justicia. Entonces, esa es la finalidad principal. No era que cambiáramos el modelo, no era, o sea, enredarnos en tantos procesos por algo muy simple. ¿Y cómo se iba a lograr esto? A través de la participación directa de las personas, del pueblo, con un instrumento ya muy conocido por todas y todos, que era el voto, o que es el voto. Y sí, ya hemos platicado también que en México esta democracia, unos dicen que todavía está en pañales, otros dicen que está en consolidación. Sin embargo, nos metimos ya en esa parte de analizar ahora lo que antes habíamos dejado por parte del pueblo de analizar, de discutir y de debatir, que era el de este poder judicial. Nos metemos con nuestro candidato al ayuntamiento, presidente municipal, nuestro candidato o candidato a diputado, pero no hablábamos de las jueces y los jueces hasta que teníamos un problema y hasta que no me resolvían conforme a lo que yo quería, ¿o no? Si no me resuelven o me resuelven contrario, la justicia no existe en México. Esa es la postura del pueblo. ¿Y qué necesitamos en ese momento entonces? Difundir, transitar en este proceso de informar a la población lo que hacía el Poder Judicial federal y local. Yo en mi caminata me encontré que muy pocas personas sabían lo que era el Poder Judicial. Muy pocas, si no es que nada. Obviamente abogadas y abogados, ¿no? Pero ajenos a ello, no sabían. Y ese fue el punto de partida. Al no conocer el Poder Judicial, no iban a votar. ¿Para qué? Si es algo que no me afecta, si es algo que no voy a encontrar de manera directa, no me van a pavimentar la calle, a mí me pidieron despensas, no sé si a los compañeros, ¿no? Entonces, como yo como juez, como yo no le doy despensa, pues ¿para qué?
¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a construir la información social. La que sigue, por favor, compañero. Ahí, aquí es donde, como candidatas y candidatos, nos encontramos a un dilema, pues no sé si filosófico, político, ético, la legalidad o la legitimidad. La legalidad es cumplir con lo que nos decía, pues no tanto la ley, sino lo que nos decía el INE. Que nadie nos preocupaba lo que decía la Constitución o lo que decía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es más, creo que muy pocos la abrimos en ese momento. Nos preocupaba qué es lo que decía el INE diario. Primero con sus lineamientos de fiscalización y después un acuerdo y otro acuerdo y otro acuerdo y ya era las 12 de la noche y estábamos ahí viendo cómo acababa la sesión del INE para ver qué íbamos a aplicar a partir de mañana, ¿no? Entonces, ahí es donde empezaba una discusión personal. Cumplir exactamente con lo que me decía el INE o informar al pueblo o caminar con el pueblo en 60 días, ¿no? Que fueron la duración de las campañas. O sea, tenía que sentarme 3 días a ver las sesiones del INE, o mejor esas 3 días las aprovechaba para platicar con las personas a quienes teníamos la intención de impartir justicia. Entonces, aquí es donde empezábamos con eso. Ya teníamos nuestros referentes, en el cual en primer lugar nos decía que el Poder Judicial, y ya lo hemos platicado, es un ente corrupto, es un ente que tenía que cambiar, que en algún momento no sabíamos cómo, pero que en algún momento lo teníamos que cambiar. Y que era un sistema de justicia ineficaz, inaccesible y ajeno a la ciudadanía. Es decir, necesitábamos un poder judicial que fuera eficaz, accesible y cercano al pueblo mexicano. Y la única forma de que lo íbamos a lograr es llevar a las abogadas y a los abogados a la calle, al territorio. También escucho la discusión en esta parte y creo que voy a empezar a proponer de que tenían o tienen el doctorado en Harvard y el doctorado en Francia y el doctorado no tiene la misma posibilidad una persona que acaba de salir de la facultad, no tiene esa posibilidad también de representar a su pueblo en cargos de elección popular. Entonces, quien se fue a Harvard, a Francia, a España, tiene mayor capacidad de impartir justicia. Y aquí es donde también en la realidad es lo que he visto. Entre más doctorados, menos bajamos a la calle. ¿O no? Entonces, el tener doctorados no me da ese acercamiento a la realidad social, ¿no? Ya pensé como incomodar también un poquito, ¿verdad? Pero yo vine a eso, ¿eh? La verdad, yo vine a eso. A esas reflexiones un tanto poquito incómodas. ¿Qué es lo que buscábamos entonces? La lección más importante de aquel modelo económico que teníamos, el modelo neoliberal, es que el progreso sin justicia no es sostenible. El desarrollo y el bienestar necesita también del acceso a la justicia. Y que hablamos de justicia social, pero también de esta justicia que nos alcanzamos en los tribunales. Y que por tanto no teníamos o no era percibido por el pueblo. Y que eso además se tiene que conjugar con ámbitos como el social, el económico, el político y todos en los cuales nos desarrollamos como personas. Es decir, si no estaba vinculado el bienestar con la justicia, estaba destinado al fracaso el modelo que teníamos anteriormente. La que sigue, por favor. En esa está bien. Entonces aquí es donde empezábamos a platicar este punto. La fiscalización, ya lo platicaron muy bien. Yo entendía la fiscalización como el proceso de vigilar lo que estábamos haciendo, ¿no? En términos muy básicos. Y así les explicaba un poco a las personas. Porque si me metía a rollos de que la ley, de que la norma, de que eso, sí era un poquito complicada la comunicación. Pero parte de lo que nos dijo los lineamientos del INE es que podíamos hacer foros de debate y mesas de diálogo o encuentros. Y aquí, para abrir el debate también, compañero, esos debates.
Imagínense, y le voy a preguntar aquí al compañero José Guadalupe, ¿cuánto tiempo se tardó para organizar este evento? 10, ¿no? Semanas. Teníamos 60 días y nada más nos daban esa oportunidad de sentarnos en mesas de debates, de anticipación, exacto. Entonces, debimos haber organizado 30 debates como 5 meses antes, ¿no? Cuando ni siquiera sabíamos, tuvimos la oportunidad de conocer nuestro número de la boleta 15 días antes de que iniciaran las elecciones. O una semana, ¿no? Con una semana. Exacto, en los distritos también, que eso es lo que voy a platicar. Entonces, imagínense organizar este tipo de eventos en 60 días, por uno mismo o por otros que ya también en algún momento las universidades, la primera semana, la segunda semana se hicieron debates con algunas y algunos candidatos, pero cuando vieron que el INE empezó muy incisivo de que aguas, 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 ¿saben qué? Mejor ahí muere. Ya cierro mis escuelas y ya mejor ahí nos vemos dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, es muy complicado. No podríamos acudir a actividades proselitistas. Este creo que sí era un poquito más coherente, ¿no? No podíamos ir. En el caso mío, estábamos en elecciones de los ayuntamientos en Veracruz, en el estado de Veracruz. Entonces, imagínense que pasaba, que también para que lo tengamos presentes, un candidato me comentó que él estaba en el parque entregando folletos, volantes, y había un candidato en la otra esquina del parque. Y entonces, como el INE los vio a los dos, pues órale, ahí se entró. Cuando fue, en serio, una coincidencia. Ahora teníamos otro punto de ver si el candidato o candidata al ayuntamiento no estaba en el mismo espacio físico en el que nos encontramos. Si no, mejor que es lo que hacía, pues mejor ahí lo dejo al candidato y yo me voy a otro parque, ¿no? Aunque ya lo había registrado yo como un evento, pero ¿qué hago ahí en ese momento? ¿No? Esas son las decisiones que tomamos en el momento. Podrán hacer uso de redes sociales y de estas herramientas tecnológicas, porque sí, también organizar un debate por cada candidato. En mi boleta simplemente en mi boleta fuimos alrededor de 60 candidatas y candidatos. Organizar un debate, que en este caso para juez penal federal fuimos 3 hombres y, no, bueno, 6 hombres y 2 mujeres, que también es un otro rollo, ¿eh? Porque unos los habían incorporado para el Centro de Justicia Penal y no eran jueces penales de amparo que iban a otro centro penal federal, ¿no? También ese fue un rollo con el INE. Pero lo que sí les puedo decir es que yo aprendí a hacer videos, abrí mi TikTok, no canté, no bailé, eso sí no, pero sí traté de informar. Eso fue la parte que sí intenté hacer, informar siempre con esta idea de informar. Tal vez no ganar, tal vez no llegar a ser el juez que quería, pero sí que todas las personas supieran de qué iba la reforma judicial y a quién estábamos escogiendo. Esa fue mi prioridad. Y eso ya lo puedo decir ahorita. Es así que, y lo que decía también el compañero de Conóceles, ¿no? Veía yo algunas propuestas, ¿no? Impartir justicia expedita. Esa no es una propuesta, esa es una obligación, ¿no? Cuando lleguemos, ¿no? Acercar la justicia al pueblo. Ajá, está bien, ¿no? Pero ¿cómo le vas a hacer, no? Si, y ya después decían, si te van a llenar de expedientes, si te van a llenar de personas que van a acudir a solicitar información o que les impartas justicia, ¿cómo vas a acercar esas cuestiones? Entonces, era muy complicado que las candidatas y candidatos diéramos propuestas, ¿o no? De algo ya hecho de procedimientos que teníamos y que ya tenemos instituciones, procedimientos y leyes, a lo mejor no tan claras, pero ya las tenemos. Y luego hasta yo propuse hacer las propuestas necesarias para reformar la legislación y la reglamentación. Y me decían, es que tú no te encargas, tú no te vas a encargar de legislar. Pues no, pero sí podemos proponer, ¿no? Y una de estas o estos eventos también nos ayudan a proponer. Y lo más
fuerte, que también ahí empezamos con la cuestión ética de las candidatas y candidatos. Nos decía el INE, no puede salir con nadie en las fotos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos, legitimidad o legalidad. Y yo sí lo vi, ¿eh? Yo sí vi en algunos candidatas y candidatos que salieron hasta con su playera y su número, ya no supe si lo sancionó el INE, pero sí salieron con eso. Y salieron con su brigada, con su gente ahí apoyándola, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos las inequidades. La que sigue, por favor, compañero. En esa foto fue un evento, sí. Fue un evento que estuvimos ahí con el entonces candidato a ministro, ahorita ministro presidente de la Suprema. Eran más de 300, 400 personas de comunidades indígenas. Y yo les pregunté, ¿cuántas de ustedes conocen a su jueza o a su juez? ¿Cuántas personas levantaban la mano? Ninguna, ninguna. Es más, ni nosotros como abogadas y abogados conocemos a los jueces, ¿no? Porque si no, y ahí es donde va el siguiente punto. Es justamente eso. Ahora estamos viendo que las y los jueces están siendo criticados en TikTok, ¿no? De hecho, hay una jueza, ¿no? Que está ahorita siendo criticada porque impuso una multa a la defensa de 1 millón de pesos o 800,000 pesos. No es tanto que sí o que no sepa, o ese también abuso del poder que puede llegar a causar que las juezas y los jueces, porque yo aquí es el que mando, o la que mando, la o el que manda, entonces te impongo una multa de 1 millón de pesos. Para una abogada y abogado que va al día, pues ¿cuándo la va a pagar, no? Con su casa o con sus coches, ¿no? Y ni así a lo mejor ni nos alcanza, ¿no? Igual esa cuestión de decir los 200,000 pesos que teníamos como límite, ¿no? Pues la verdad, yo tuve que hacer, lo particular, yo tuve que hacer mis lonas, aprender el Canva, bueno, no mis lonas, mis folletos, ver lo del Canva gratuito, mis videos, mi teléfono, todo eso lo tuve que aprender. Esto es una de las cosas buenas que salió al final. Entonces, siempre con esta idea, sin información no hay transformación de un país. Y ese es el reto que tenemos y que espero que también en las próximas elecciones judiciales, que también lo podemos llevar al campo de otras elecciones, pero en la cuestión de las elecciones judiciales es que sí informemos, informemos. Y ya nada más para cerrar, la que sigue, por favor, compañero. Nosotros ahí estuvimos caminando, siempre con esta cuestión del planteamiento político-social, informando de qué iba, cómo iba la boleta, quiénes iban a participar, cuántos encargos estaban dando, etcétera. En la que sigue, por favor, esa cuestión, también para que se los dejo en la realidad. Tuvimos que hacer campaña, lo menos en el Distrito 2 de Veracruz, en 80 municipios. En 80 municipios. Con una extensión que iba de Veracruz, Boca del Río, hasta, ¿qué será? Tierra Blanca, que nos echábamos 5 horas de ida, 5 horas de regreso. Entonces era un día nada más para ir a un municipio. Y habían otros como Veracruz, Córdoba o Orizaba que los podíamos hacer a lo mejor en un día, ¿no? Entonces 60 días era imposible. Y algunos es que estaban ya, la realidad es de que la inseguridad también era una realidad en los territorios. Entonces, mejor dije, aquí no vamos porque no sé también si a ustedes les pasó, pero ahí ya empezaban a mandar mensajitos, ¿no? Ahí como que te apoyamos y ahí después cómo nos arreglamos, ¿no? Entonces mejor empezamos a hacer o empecé a hacer esa estrategia hasta de seguridad, ¿no? En el territorio. Entonces, ¿cuáles son mis reflexiones? En primer lugar, de que empecemos a hacernos esta reflexión, esta pregunta. ¿Existirá legitimidad en los encargos públicos elegidos popularmente de aquellos que nunca acudieron a territorio, que nunca fueron conocidos, que nunca hicieron campaña, pero sí se cuidaron bien de la fiscalización del INE, ¿no? Porque no fueron multados. Si no existe legitimidad en el proceso
Se pierde entonces el objeto de la reforma judicial, que era participar, movilizar al pueblo, informarlo. Las personas juzgadoras podrán ser entonces, a partir de ese momento, exigidas por el pueblo, que tomamos protesta o tomaron protesta y dice que el pueblo os lo demande, ¿no? Porque ya fueron elegidos de manera popular. Y sobre todo, tenemos que analizar la reforma judicial para no dejarle todo al INE. En las leyes y la Constitución les dimos principios y directrices, pero le dejamos toda la chamba al INE. Y hizo lo que hizo. Y como dicen, es la primera vez, también lo hizo como lo entendió, pero eso es lo malo, ¿no? De si vamos a crear algo desde el inicio, pues hay que empezar a tener reglas claras y procedimientos claros. ¿Qué es lo que pasa? También tenemos que incorporar siempre en estos procesos al pueblo, es decir, reformular esta reforma para que se pueda participar directamente el pueblo en las campañas. Y respondiendo a la pregunta, sí es necesario que las y los que van a tomar las decisiones el día del voto participen directamente. Tal vez con algunas reglas, tal vez limitando el proceso, ya hablando de este proceso de este tema de corrupción, que sí es muy interesante y se tiene que también analizar desde ese punto de vista, pero sí tiene que participar el pueblo. Así como participan otros encargos como ayuntamientos, como diputados y diputados, y ahí va, ¿no? Y que no sea por esperar también que le den chamba al final, ¿no? Porque también participamos, porque mi diputado me va a dar chamba, ¿no? Porque voy a trabajar en el ayuntamiento. Porque sabemos que no podemos dar chamba, por lo menos los que vamos a estar dentro del Poder Judicial. Entonces, tenemos que luchar con un método democrático, eligiendo jueces, ya la última, compañero, así, exacto, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar y no es en un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo. Pero ya iniciamos. Muchas gracias. Gracias, Marco. Agradecemos profundamente a la y a los panelistas por sus aportaciones. Este tercer panel nos deja una reflexión muy importante. Las campañas electorales en el nuevo Poder Judicial requieren reglas claras, mecanismos de transparencia y estrategias que respeten tanto la imparcialidad judicial como la necesidad de acercamiento a la ciudadanía. Con esto, damos por concluido el tercer panel, campañas electorales. En breve continuaremos con el siguiente bloque del programa. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos las interesantes exposiciones de los ponentes y también la moderación del maestro Arturo Yair Caridad Villegas. Y pasamos al cuarto panel denominado Jornada, Resultados Electorales y Medios de Impugnación, para lo cual les pido a los ponentes nos hagan favor de pasar a la mesa del presidio y al maestro Kevin David Álvarez nos haga favor de llevar a cabo la moderación. ¿Qué? ¿No? Bueno, el mío ya desde que era aquí, pues, está lo de... En el equipo yo no hablo con nadie, sí. ¿Ves? Las hojas ya las rompieron, ¿vale?
Sí, aquí son 4. ¿No? Nosotros ya lo grabé el primero. Ya lo grabé el diputado. Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en orden del día vamos a continuar con el cuarto panel, denominado Jornada y Resultados Electorales y Medios de Impugnación. Damos inicio al cuarto panel titulado Jornada y Resultados Electorales y Medios de Impugnación, un espacio orientado a analizar los elementos operativos, normativos y de diseño institucional que influyeron en la jornada electoral, judicial y en la forma en la que se presentaron sus resultados. Este panel nos permitirá reflexionar sobre la información disponible para la ciudadanía, los instrumentos utilizados para orientar el voto, y así como los criterios de asignación y las dinámicas de poder postulante. Quiero presentarles a la primer ponente, a la doctora Carla Colín Maya. Por favor, démosles un fuerte aplauso. Bien, voy a leer una pequeña semblanza de la doctora. Licenciada, maestra y doctora en Derecho. Es especialista en género, violencia y políticas públicas y cuenta con formación adicional en Derechos Humanos, Transparencia y Combate a la Corrupción. Tiene una trayectoria de más de 13 años como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, además de haberse desempeñado como conferencista, abogada y litigante y consultora jurídica y social. Y ha sido reconocida por el Premio Estatal de la Juventud, la Presea Ignacio Manuel Altamirano a la excelencia académica y el Doctoratus Honorem Magnus Transformadores de la Patria por su trayectoria jurídica. Es también fundadora del colectivo Mexiquenses Anticorrupción, cofundadora de la Red Nacional de Abogadas y Feministas y vicepresidenta del Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de México. También integra diversos observatorios en materia de justicia, participación política de las mujeres y pueblos originarios. Y actualmente se desempeña como comisionada de participación ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios y participó como candidata a magistrado del circuito en la pasada elección judicial. Maestra, por favor. Acá, listo. Muchas gracias. No cuenta como mi tiempo la lectura de CV, ¿verdad? Ok, entonces entiendo que por ahí tenemos entre 10 y 12 minutos cada participante y voy a arrancar el timer para que no... Listo. Ok, bien, si me pueden apoyar, levante la mano quién fue candidata o candidato en la pasada elección judicial. Gracias. Levante la mano quién acudió a votar en la pasada elección judicial. Ok. Bueno, una característica es que Denny pudo votar por ella, yo no. Yo no pude votar por mí, por el tema de distritos que nos faltó en el análisis de este panel y ojalá podamos hacer versión de 2.0, 3.0, 4.0, porque hay muchísimos temas que tenemos la oportunidad hoy de dialogar para construir una mejor reforma rumbo a 2027. Bueno, el tema es el diseño de la boleta electoral. Hay muchos temas, podemos avanzar un poquito, por favor, no sé quién me ayuda. Gracias. El diseño de la boleta electoral. Sabemos que hubo varios modelos de boleta. Yo les voy a pedir que me ayuden a posicionarnos en la boleta de magistraturas de circuito. La siguiente, por favor. Bueno, ya habíamos decidido ir a votar. Ahora solamente tengo que saber qué vamos a elegir, cuántas personas, cuáles son los cargos, qué materias, qué distritos, quiénes los postulan, quiénes son, qué proponen, cuántos sacaron el derecho constitucional, pagan la pensión alimenticia, en qué boleta viene, pero de qué color es la boleta, de qué lado aparece, qué número. Bueno, y ahora ya solo tengo que tachar. Voy a tachar
Una vez sorteados todos los anteriores obstáculos mencionados, llegamos al escenario de ahora solo tengo que votar. Y aquí les pongo una imagen sencilla de el paso número 1 que yo hacía en cualquier lugar al que llegaba y era explicar la elección judicial. Levanten la mano candidatas, candidatos a quienes nos tocó hacer la de capacitador electoral la mayor parte de nuestra campaña. Bien, muchas gracias. ¿Qué pasó? Que llegábamos y como una necesidad de la gente, bueno, ¿y por quién más voy a votar? Pero ¿cómo voy a votar? Sí es cierto que ahora las boletas son diferentes. La que sigue, por favor. Eso era como lo primero que la gente te preguntaba. Ok, ok, candidata. La que sigue, por favor. Pero ¿podría enseñarnos a votar? Híjole, ya que está aquí, le voy a hablar a mis primas porque ellas también necesitan saber votar. Y gran parte era cómo vamos a votar. Es que yo les quiero comentar que una de las propuestas, bueno, pero ahorita puede repetirnos lo de cómo vamos a votar. Ok, está bien, vamos a cómo vamos a votar. Entonces, ahora resulta que tengo que aprender a votar en una boleta nueva, en un sistema de votación distinto. No solo era un proceso electoral distinto, una elección distinta, elegimos a un partido distinto, a un poder distinto, ahora tenemos que hacerlo en un instrumento distinto. El gran reto es el instrumento, digo, todo lo que hemos platicado hoy son grandes retos, pero a mí me toca platicarles del reto de este instrumento, que vienen separados los hombres y las mujeres, que de esta delicada lista de 45 personas solo tengo que elegir a 5. ¿Dónde las tacho? Y hacíamos el ejercicio y las personas lo que te hacían era tachar los recuadros de arriba de la boleta. Pero es que tienes que poner un número. ¿Dónde? ¿Qué no van los taches aquí arriba? Y era automático porque llevamos cuántos años votando con un tache. Y donde veían el espacio, querían tachar. Entonces, este sistema es lo que nos estaba orillando a que gran parte del tiempo teníamos que invertir en deconstruir el pensamiento de la elección ordinaria tradicional en ese instrumento que ahora teníamos que dar a conocer. Y que, ojo, esa parte le toca a las autoridades, a las instituciones del Estado, pero nosotros también estábamos haciendo toda esta chamba de la, vamos a llamarlo así, el ABC, la educación en derechos político-electorales para el voto. Que tengo que elegir un número, aquí es donde les pido mucho que vayamos a la boleta de magistraturas de circuito, un número asociado a un color, a una materia, a un apellido y a un sexo, ya era algo así como un examen de IQ. Llenar tu boleta bien era como, revelación. Yo ya tengo un IQ más alto, decían, porque ya pude llenar mi boleta. Y luego resulta que todo esto también lo tengo que repetir del otro lado para los hombres, porque eso fue en sentido, en un amplio y muy sencillo sentido común, que primero se llenó mujeres y luego hay que repetir en hombres. Ahí yo dejo, la que sigue por favor, dejo otros temas, otras dudas, otras incógnitas que no van al voto informado, sino a los derechos. ¿Qué es una boleta electoral? Es el documento, es el instrumento con el que el ciudadano cuenta para que el día de las votaciones pueda emitir su voto. Ahí es donde va a expresar su libre voluntad, su intención de a ti te quiero elegir, a ti te quiero elegir, a ti te quiero elegir. Por lo tanto, es un instrumento de información, es un instrumento de poder, es un instrumento en el que vamos a vaciar derechos. Es un instrumento, un mecanismo que la autoridad electoral pone a nuestro alcance para garantizar nuestros derechos humanos de participación política, derechos a decidir y derecho a la información pública. La que sigue, por favor. En el ámbito federal tuvimos 6 boletas, 4 en un modelo donde no había asociación de color y número, porque la asociación del color pertenecía a la pura boleta. No había subclasificación. Entonces, estas boletas no están tan complicadas de entender porque no había un esquema superior
de asociación número, sin embargo, son boletas completamente distintas a lo que el electorado está acostumbrado a conocer. La siguiente boleta es la de magistraturas, que tuvo, la que sigue, por favor, que tuvo el mismo diseño que juzgados de distrito. Aquí el Instituto Electoral, una campaña de te voy a explicar cómo es tu boleta, y hasta ahí dijo Poncio Pilato, me queda corto. Ahí está tu boleta. Bueno, que todavía no garantizo el derecho. Bueno, ponte a entrenar, pues. Te abro un sistema para que te pongas a entrenar. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Resulta también que, la que sigue, por favor, en ese sistema nos topábamos con que los diseños de las boletas ya venían diferentes, ya venían en otro color, ya no eran horizontales, ya eran verticales, los colores de las materias estaban invertidas. Y entonces, ¿cómo es que me mandas a mí a hacerme cargo de la obligación que le toca al Estado de garantizarme a mí la información plena, el escenario, las circunstancias y las condiciones para garantizar mi derecho al voto, que yo como gobernado me haga cargo? Y además, las herramientas que pones a mi alcance resultan confusas, contradictorias o erróneas. Eso es lo que nos estuvimos topando con la boleta. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a otros elementos de la misma boleta. Aquí en esta boleta, que en teoría la de magistrados tenía que ser, le decíamos nosotros, la moradita, porque la otra morada era para otra materia. O la rosita y magenta como más fuerte. O la boleta como violetita, pero ya ahora que la impriman te digo bien de qué color va a quedar. Rosa, morado. Estas cosas son como diario de una confesión de la candidata y de los candidatos, porque en verdad que teníamos este tipo de complicaciones en territorio. Las personas que hicimos campaña, teníamos a unas personas enfrente que querían votar, pero estaban urgidas de cómo hacerlo. Sí voy a ir a votar, sí estoy convencida de que es necesaria una reforma judicial, sí quiero elegir a personas para el Poder Judicial, pero no tengo la menor idea de cómo hacerlo. No sé si lo voy a hacer bien, tengo hasta angustia, y si no voto bien, y si me equivoco, y entonces viene, pues ponte a entrenar, imprime, y se nos da el modelo que más adelante nos va a hablar el compañero, de guías de votado. Pero esto solamente se originó precisamente por las omisiones del Estado de no hacer un sistema lo suficientemente sencillo para que votáramos, donde necesitábamos entrenar, necesitábamos ayuda, y entonces permitió la falla sistémica de llevar ayuda a votar. La que sigue, por favor. Bien, pero ¿cuál es la materia de esta hermosa boleta? La pregunta, la hipótesis de esta charla es si ese instrumento cumplió o no su función de garantizarme un voto informado. ¿Por qué un voto informado? Primero, porque es tu derecho, y no lo digo yo, lo dice el INE. El INE se encarga de decir que el voto informado es mi derecho. Es decir, que no tengo que votar yo porque mi candidato sea muy guapo, que no tengo que votar yo porque le voy a las Chivas y el partido es blanco y rojo, que no voy a votar porque el candidato se llama como el novio de mi primaria, sino que resulte que tenga yo la información suficiente, oportuna, para que me ayude a tomar decisiones conscientes, razonadas, críticas, con la suficiente información para que mi decisión entonces sea racional. Para eso la información tiene que ser entendible. Ese es el trabajo del voto informado, que no solamente yo tengo que hacer mi ejercicio mental de mi capacidad de raciocinio, sino que tengo que tener a la mano la suficientemente información entendible para yo encargarme de mis habilidades cognitivas. Pero mientras necesito, ¿con qué? Información útil, oportuna, que sea plural, que sea pública, que sea entendible, que sea eficaz.
El voto informado, la que sigue, por favor. Entonces, vamos a entenderlo con 4 dimensiones. Y estas 4 dimensiones, imaginen que son las patitas de una mesa para saber si nuestro instrumento boleta nos aporta esas 4 patitas. Si nos aporta las 4 patitas, entonces tenemos que la boleta como instrumento nos garantizó el voto informado. ¿Ok? Ese sería nuestro resultado. Derecho de participación política, nos dicen los instrumentos internacionales, es que toda la ciudadanía debe de gozar el derecho de votar y ser votado, de participar en la